Creo que está grabando. Bueno, empezamos, continuamos. Ahora sí vamos a dar el concepto que les dicté. La ciencia del derecho. ¿Qué es la ciencia del derecho? La ciencia del derecho es el estudio, o mejor aún, la interpretación, sistematización, aplicación e integración de principios, preceptos y normas jurídicas para una justa aplicación que se dan en la sociedad y con una finalidad determinada. Vamos a explicar qué significa todo esto. Ustedes me van a atender primero y después en todo caso van a tomar nota, ¿sí? Para que ustedes... ¿Qué es esto? Arrancamos entonces, cuando estábamos viendo la clase, con una definición de lo que significa el derecho, no, la ciencia del derecho. ¿Y por qué arrancamos y decimos ciencia del derecho? Porque nosotros vimos en clases anteriores esa diferencia que existe entre la filosofía y la ciencia. Y el derecho, si bien tiene parte de filosofía en sus principios, estamos hablando de una ciencia. El derecho es una ciencia. Por eso arrancamos y hablamos en la definición misma de ciencias del derecho. Y hemos dicho en la clase de que la ciencia del derecho, arrancamos, es la interpretación, dice interpretación, aplicación, sistematización e integración. ¿De qué? De normas. De normas jurídicas para una justa aplicación dentro de nuestra sociedad. En general lo que está explicando. ¿Por qué hablamos de interpretación? Que ahora también el video lo va a comentar y es como un repaso de lo que estoy hablando yo también. Interpretar, ¿qué significa? Significa hallar el sentido y el alcance. Bueno, pero ¿y qué significa hallar el sentido y el alcance de algo? De la norma, estamos hablando acá. El alcance se refiere a la extensión de la norma. Ah, sí, ¿y qué significa esto? Y bueno, por ejemplo, vamos a ver ejemplos claros. Norma provincial tiene un alcance limitado dentro de la provincia. Nosotros nos dictamos nuestro propio código de procedimiento civil y es para Corrientes nada más, no es para Chaco ni es para Formosa, no, para Corrientes. Pero también hay normativas que exceden, por ejemplo, una ley nacional. El Código Penal, el Código Civil, son leyes que se aplican en todas las provincias, a extensión, según la extensión, pueden ser algunos mayores, menores, alcance, extensión y sentido en la finalidad que tiene la norma. ¿Qué significa? A ver, el Poder Legislativo se reúne de acá a una semana para tratar una ley, no es porque tienen ganas. No, che, no tenemos nada que hacer, vamos a sentarnos acá a armar una ley. No, señores. Tiene una finalidad. Una finalidad. ¿Para qué nos sentamos? ¿Por qué queremos esto? ¿Por qué hacemos esto? Ejemplos prácticos. Vamos, dicen los legisladores, a reunirnos y vamos a sancionar una ley sobre el descanso dominical. ¿Cuál es la finalidad? Y para que el tipo no trabaje 7 días corridos. Señores, no, pará. Necesita descansar las personas. Descanso dominical. Eso es interpretar.
hay una bolilla entera que nosotros vamos a hablar de la interpretación del derecho. Simplemente estamos haciendo una definición de ella. Y después hay un montón de escuelas y teorías que estudian cómo es la interpretación del derecho. Una escuela exegética, una escuela dogmática, una etcétera, libre investigación científica, de Genie, de esto. Después lo vamos a hablar cuando lleguemos más adelante sobre este tema. Retomando, interpretación, ya dijimos el concepto. Aplicación, vuelvo a enganchar por ahí a lo que todavía no agarraron. Ciencia del derecho es interpretación. Aplicación. ¿Qué es la aplicación? La aplicación de la norma jurídica estamos hablando. Aplicar la norma, todos aplicamos. Ustedes la aplican, yo la aplico. Salimos de casa, nos subimos a la bicicleta, a la moto, inclusive nos vamos a pie y tenemos que pasar un semáforo. Si estamos en la bicicleta, en la moto, en el auto, paramos si es rojo y seguimos si es verde. Todos aplicamos la ley. Nos subimos a un colectivo, sabemos que tenemos que pagar y no tiene que haber boleto. Todos, en general, aplicamos el derecho, aplicamos la ley. Sin embargo, si hablamos, eso es una aplicación general, si hablamos de una aplicación estricta, restringida, la aplicación del derecho la realiza el juez. Él es el que verdaderamente va a tener la función de aplicar el derecho. ¿Por qué? Porque al juez le van a traer casos. Señor juez, él en una pelea me lesionó y me dañó gravemente. Quiero que lo condene. El juez va a ir al Código Penal. A ver, acá encuentro lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas. Lesiones leves. Artículo tal del Código Penal, tal, lo vamos a condenar. Señores, eso hace el juez. Aplica la ley. ¿Cómo aplica la ley? Ante un hecho ocurrido, subsume el hecho a la norma y da una respuesta. Esa respuesta es una sentencia. Aplicación del derecho. ¿Está hasta ahí? Bueno, voy a seguir con el video. Es como un repaso de lo que yo dije. También va a hablar el video. Y después seguimos. Entiendan, cuando nosotros hablamos de interpretar una norma, ¿qué significa interpretar la norma? ¿Se escucha bien ahí o no? ¿Se está escuchando? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Vale, me avisan, cualquier cosa. Seguimos. Interpretación. Vamos a repasar con el video lo que yo ya dije, ¿sí? Entender, perfecto. Significa dos cosas principalmente. Una significa el alcance de la norma y por otro lado significa, a ver, cuando hablamos del alcance de la norma, ¿qué les parece a ustedes? Muy bien, ¿hasta dónde llega la norma? Se refiere a la extensión de la norma. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de una norma de carácter provincial o una norma de carácter nacional. Si nosotros decimos, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, ¿qué normas son? Nacional, muy bien. Ahora, y si nosotros decimos la ley de procedimiento penal es una ley provincial. Es decir, toda normativa jurídica tiene un alcance y tiene una extensión. ¿Hasta dónde llega?
Si nosotros tenemos, por ejemplo, una reglamentación en esta institución donde nos dice que a las 18:40 minutos empieza la clase de fundamento jurídico, va a regir para todos los alumnos que están en esa institución y dentro de los alumnos que están dentro de la institución, va a regir para este curso, porque este curso tiene la obligación de dar a esa hora la materia. Es decir, ¿va a regir para alguien que pase frente al instituto? No, eso se llama extensión, ese es el alcance. Y también cuando hablamos de interpretación, de finalidad. ¿Qué significa finalidad? La finalidad es el sentido que nosotros le damos a la norma. Nosotros, una norma jurídica... Buen día, profesor. Yo no estoy no porque escuchando la tengamos ganas de clase. dictar. ¿Cómo? Que yo no escucho la clase. ¿Todos los demás escuchan? No sé si todos escuchan. Yo sí escucho. Sí, se Sí, escucha. profesor, se escucha. Sí, escuchamos. Bueno, no, entonces problema de tu compu. Sí. Alumno. Fíjate si puedes resolverlo. Bueno, gracias, profe. Dale. ¿Dónde llega? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una reglamentación en esta institución donde nos dice que a las 18:40 minutos empieza la clase de fundamento jurídico, va a regir para todos los alumnos que están en esa institución y dentro de los alumnos que están dentro de la institución, va a regir para este curso, porque este curso tiene la obligación de dar a esa hora la materia. Es decir, ¿va a regir para alguien que pase frente al instituto? No, eso se llama extensión, ese es el alcance. Y también cuando hablamos de interpretación, de finalidad. ¿Qué significa finalidad? La finalidad es el sentido que nosotros le damos a la norma. Nosotros una norma jurídica dictamos no porque tengamos ganas de dictar solamente, sí, vamos a reunirnos entre todos y vamos a sacar esta norma porque tenemos ganas. No, tiene una finalidad, ¿sí? Nosotros nos reunimos acá y decimos, bueno, necesitamos una ley que contemple tal y tal aspecto, y por eso sacamos esa ley. Por ejemplo, la ley sobre el salario mínimo vital y móvil. ¿Para qué se sacó la ley, esa ley? Bueno, para que la gente no se aproveche de otras y quiera hacerle trabajar por 2 pesos, ¿me entienden o no? Es decir, se establece un mínimo por el cual no se debe pagar menos de eso. Se establece que un día a la semana es descanso. Porque teníamos ganas nomás de reunirnos entre todos y sacar que un día de descanso. No. Eso se hizo con una finalidad de que la persona descanse para que pueda recuperarse de una manera psicológica y física. Es decir, toda la normativa que nosotros vemos en general quiere decir que tiene una finalidad. A eso llamamos interpretar la norma, ¿sí? Después hablamos, aparte de la interpretación, en otro concepto de aplicar la norma. Aplicar. Bueno, ¿qué quiere decir aplicar una norma jurídica? Si nosotros no tenemos un manejo jurídico, cualquier persona, cualquiera, aplica la norma. Cualquiera. Si a mí me preguntan qué es aplicar una norma, y yo les voy a decir, aplicamos toda la norma jurídica. ¿Cómo aplicamos todo? Ustedes me van a preguntar, ¿cómo el tema acá? Sí, ustedes cuando salen acá del instituto, se suben a la moto, a su auto, saben perfectamente que tienen que ir de una manera, por la derecha, tienen que estacionar de tal lado, cuando llegan a la esquina hay un semáforo, que tienen que parar cuando da rojo. Y estamos aplicando el derecho.
Si yo sigo, me aplican una multa. Si yo estaciono del lado izquierdo y no del lado derecho, me aplican una multa. Y si me voy en colectivo, también aplican el derecho. Vos te subís al colectivo, le decía al colectivero, señor colectivero, me voy hasta tal lugar, son 5 pesos con 50. Y tengo que pagar. Estoy aplicando el derecho. ¿Y cómo aplicar el derecho? Y estoy aplicando porque si yo no tengo los 5 pesos con 50, el colectivero me baja. Y al pagarle los 5 pesos con 50, estoy teniendo lo que nosotros vamos a conocer más adelante, dentro de uno de los elementos fundamentales del derecho, la relación jurídica. ¿Me comprenden? Es decir, aplicar el derecho, en términos general, aplicamos todo. Pero si vamos a un término más específico de lo que se entiende de aplicar el derecho, significa que la aplicación del derecho únicamente la realiza el juez. Este tema también de la aplicación del derecho lo vemos más adelante también en una bolilla. Parecería sencillo, pero tiene también sus propias teorías sobre cómo aplicar el derecho. Hay teorías clásicas y hay inclusive teorías modernas de cómo tan sencilla, esa frase tan sencilla que dice aplicamos el derecho y el juez aplica el derecho. Esto ha sido discutido, ha sido tratado y ha sido estudiado por un montón de investigadores. Pero esto lo vamos a ver más adelante, solamente le digo que parten de la propia doctrina tradicional, donde se habla de una teoría logística, de algo de lo que se conoce dentro de la filosofía de la lógica, y bueno, de ahí se parten un montón de teorías más. Totalmente, esto fue estudiado y hay una unidad donde tratamos todo esto, partiendo de la propia teoría tradicionalista. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Un minuto. Seguimos. ¿Seguimos? ¿Hasta ahí entendieron? ¿Me quieren preguntar algo antes de seguir? ¿Eh? No, profe, se entendió todo, creo, hasta ahora. ¿Se entendió? Está perfecto. Perfecto. Sí. Seguimos entonces. Eso es lo de las teorías de la aplicación, lo vamos a ver más adelante. A ver, ¿de qué manera y por qué y cómo aplica el derecho el juez? ¿De qué manera? El juez es el encargado de administrar la justicia. Ya no existe más como antes, donde una persona hacía justicia por mano propia. El juez es el que va a decidir. Si existe un proceso penal y a una persona le están acusando de que cometió un hecho ilícito, una tercera persona imparcial es la que va a decidir, que es el juez. ¿Y qué va a hacer el juez? El juez aplica el derecho. ¿Y qué significa? Aplica el derecho. Señores, el juez va a ver el caso que tenemos de este lado, el hecho que se cometió, la norma y una sentencia. Entonces, ¿qué hace? Subsume, ya les voy a explicar esto, subsume el caso en la norma y dicta una sentencia. Esto es lo que yo le había comentado y que tiene mucha relación con lo que habíamos hablado de la interpretación del derecho. Se parte, como le dije hoy, de un silogismo jurídico de la teoría tradicional cuando hablamos de aplicación o cómo interpretamos al derecho, por ejemplo, de un silogismo jurídico, donde la teoría tradicionalista hablaba de que el juez debe estarse a la ley. Si existe la ley y existe el caso, lo único que tiene que hacer el juez es mirar, acá está la ley, ¡pap! Listo, la sentencia. Como una maquinaria tendría que actuar según la doctrina tradicionalista. Eso lo vamos a ver más adelante. En la actualidad no, existen un montón de teorías que ya atacan esto y que dice que no es tan así como digamos, ¿sí?
¿Por qué? Porque el juez no es un simple robot o una computadora donde se pone el caso y sale una sentencia, sino que al contrario, esto debe ser interpretado, debe ser analizado. ¿Por qué les digo esto? Vamos a suponer, señor, se cometió un hecho delictivo de daño a una persona y le lastimaron con un cuchillo el brazo. Si fuera algo como la teoría tradicional, un silogismo jurídico, el juez mira la lesión, mira que existe una norma y la aplica. Pero está bien. No, no está bien, señores. Puede estar mal. ¿Y cómo se hizo esa lesión? A ver, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se hizo? Y sí, me vino con un revólver y me atacó, me quiso matar. Y yo me defendí con un puñal, con un cuchillito, con un cortapluma. Ah, no, entonces está justificado, existió legítima defensa. Sí, me tiraron 5 tiros. Estoy ahí acostado porque uno está en terapia intensiva. ¿Y usted qué le hizo? Y le dañé el brazo. Entonces, ¿qué significa esto de la aplicación? Porque vamos a tener que ir más allá de esa propia teoría del silogismo jurídico. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Seguimos? ¿Qué quiere decir esto? Subsume el caso en la norma. ¿Qué significa en castellano? Que el juez, ante un hecho ilícito, por ejemplo, es el caso. Hecho ilícito, el caso. ¿Qué hace? Existe una norma. Lo primero que va a ver es verificar si existe o no un hecho ilícito con la norma. El que matare a otro, el que roba, el que hurta. Y señores, ¿se cometió o no? Va a subsumir el caso, va a tomar el caso, va a ver si los requisitos del caso y la tipificación de la norma, en este caso vamos a suponer el Código Penal, son coincidentes y si existen pruebas, etcétera, etcétera, mediante un proceso penal, ¿qué va a hacer? Va a dictaminar. Y si hay una persona que está imputada, va a determinar también si esa persona es condenada o no. ¿Y cómo lo va a hacer? Dictando una sentencia. Eso es aplicar la norma. Saca el caso, lo vuelca a la norma para ver si encuadra o no y dicta lo que se llama una sentencia. ¿Está hasta ahí? Eso es aplicación del derecho. Hablamos de interpretación, aplicación, ¿sí? Y vamos a hablar de integración. ¿Qué significa integrar el derecho? Este es otro de los aspectos que configuran el concepto de lo que es la ciencia del derecho. Integración, ¿qué significará? ¿Qué les parece a ustedes que es integración? A ver, escucho propuestas. Trepo, ¿está por ahí Trepo, no? ¿Trepo? Trepo, a ver, Sí, contame, ¿qué es para vos integrar? A ver, ¿qué te parece? Ay. Bueno, Integrar, Joaquina, ¿me querías hablar? no Joaquina, sería como... Ay, cualquiera, o me dice cualquiera, a ver, ¿qué les parece? Hablo, como llevarlo a... Podría ser, ¿cómo? A ver, uno me dice, a ver. podría ser el análisis más profundo de un caso, por ejemplo, tipo, como estaba diciendo hace un ratito usted. Más o menos, por ahí andamos, pero, ¿Cuál es la consulta, profesor? ¿sí? ¿Por qué hablamos de integración? No Porque las sería como letras llevarlo a cabo. A ver, ¿quién quiere pueden hablar? estar interrelacionadas. Depende del caso, se va a relacionar el derecho civil con el laboral, o tiene que el juez, Muy creo yo, bien, tiene estamos que muy cerca por integrar. ahí. Ya estamos casi haciendo el gol, Porque están Profe, compuestos, profe, ¿puede incluir ser? varios aspectos, ¿eh? ¿se me escucha?
¿Sí? ¿Te escucho? Incluir. ¿Eh? Soy Martina. Martina, ¿dónde está? Sí, acá no se me ve porque tengo problemas con la cámara. Ah, con razón. Bueno, dale, decime, ¿a qué te parece? Integrar podría ser que cuando el juez, como tiene la obligación de fallar, busca, si no encuentra una norma que donde pueda encuadrar el caso, justamente trate de buscar en otro ejemplo, en un derecho comparado, buscar por ahí, tratar de incluir todo lo que tiene más para poder encontrar y dar sentencia. Muy bien, Martina, muy bien, O así sea, es. básicamente sí o sí tiene que dictar sentencia, si no va por las normas de leyes, creo que puede ir por costumbres o demás, o sea, Muy tiene que ir a bien, otras fuentes a recurrir. muy bien. Corso, ¿estás ahí? Profesor, Decime, ¿te parece que está bien o podemos agregar algo más? ¿puede ser la utilización de varias normas a la hora de la aplicación del Sí, muy derecho? bien, muy bien, muy bien. Aplicación de varias normas. Ahora le voy a explicar por qué también. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí ya va a estar en el video también lo que significa, pero me voy a adelantarme yo un poquito y voy a explicarle a usted y después repasan con esto de lo del video. A ver, integrar. ¿Integrar qué? Integrar normas jurídicas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Es así? ¿No es cierto? Dentro del derecho existen los jueces. Los jueces tienen la obligación de fallar. Nuestro Código Civil, nuestro derecho, dice que los jueces no pueden dejar de fallar bajo pretexto oscuridad de las leyes. También va a hablar el video, ¿no? ¿Qué significa esto? Señor juez, le traemos un caso que le planteamos porque mi vecino tiene un árbol donde el árbol me da la fruta que cae en mi propiedad y yo le saco todos los limones, la naranja y él me reclama que le dé pero ¿y cómo el tema acá? Y no, yo quiero eso de mi propiedad porque está dentro de mi propiedad la fruta que está cayendo acá. No, dice el otro, porque yo tengo mi árbol, que es mi árbol, la cae. Ah, dice el juez, ¿qué voy a hacer con esto? Dice, justo me tocó esto a mí, dice el juez. ¿Qué problema? ¿Qué hago? Dice el juez. Se va a las leyes, mira. No, nada, en el Código Civil. Se va a las leyes, el código. No hay nada, no hay nada. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? Uy, dice el juez. Pero Chocrón me enseñó que hay un principio general que dice que no puedo dejar de juzgar aunque no exista ley al caso. En el ámbito civil, después vemos el penal, ¿eh? Entonces, ¿qué hace? Integra el derecho. Ustedes mismos me dijeron, recurren a otras normas jurídicas para poder dictar una sentencia. Y ahí empieza a jugar las fuentes del derecho, que vamos a estudiar también en una bolilla. Y ustedes también me dijeron, y profe, pueden ir al derecho comparado, me dijeron, ¿se acuerdan o no? Y claro, podemos ir al derecho comparado, podemos ir a la costumbre, podemos ir todo con un orden, ¿no es cierto? Podemos usar todo ¿Por eso. qué civil y penal es distinto? Ahora le explico lo de penal. Ahora le explico. Esto es dentro del ámbito civil, ámbito administrativo, ámbito, etcétera, etcétera. Menos penal, penal no. Entonces el juez dice, bueno, mira, no hay una ley, pero la costumbre es así, porque siempre se aplicó de esa manera. Bueno, no hay una ley, pero mira, hubo un caso parecido y el juez falló de esta manera. Espectacular. Pero podemos llegar al extremo. No hay nada, no hay ninguna norma, no hay ninguna ley que se aplique al caso. ¿Qué hago? Dice el juez. ¿Qué hago? ¿Qué hago con estos dos vecinos que me reclaman, Dice, ya sé. Voy a fallar según mi propia conciencia. Hasta eso puede hacer el juez. No hay nada aplicable, igual puede dictar sentencia. Muy diferente
es el tema en el ámbito penal. Profe, ¿Sí? le pregunto, en el Sí. caso de que sí haya alguna norma ¿Sí? respecto a ese problema, ¿el juez igual puede fallar por su conciencia y decir que para él No, es no, no. mejor? No, no, O no. cuando hay una norma sí tiene que seguir eso? No. Viesca, el juez debe respetar nuestro sistema, es un sistema continental romanista. En el sistema continental romanista hay que respetar lo primero de toda la ley. Si el juez tiene la ley, debe aplicar la ley. No puede ir a aplicar la costumbre, si no hay costumbre, el derecho comparado, no, nada. Esas son las fuentes del derecho. La ley hay que aplicar. Ante un caso, tiene que buscar una ley de acá, de la Argentina, del Código Civil, de leyes nacionales, de lo que sea acá. ¿Sí? Si no hay ley, sí, vamos a integrar. Profesor, ¿Saben? en caso de una, bueno, no sé, en el caso de una adopción, por ejemplo, o que le separen en este caso a la chica que se le perdió la nenita, que le secuestraron ahora hace unos días. En ese caso, como la mamá no tiene dónde vivir ni cómo sostener a la nenita, ¿le pueden sacar a la nena o el juez puede estar a favor de que la nena tiene que estar con la madre? No, bueno, eso es un tema familiar, un tema de derecho de familia. Para sacarle la tutela o curatela o la patria potestad a los padres debe hacerse un proceso judicial, excepto que ya sea muy grave y puede disponer la jueza de menores provisoriamente que esté la nena con algún pariente, pero no, ellos tienen la patria potestad absoluta y si están dentro de los lineamientos y no es grave para el menor en cuanto a su salud y a su vida que corra peligro, va a seguir con la madre y con el padre. Ahora, si hay peligro para la menor, es claro que el juez de menores puede disponer otra cosa. Claro, pero veo que usted dice que no puede aplicar ese de que si a pesar de que haya una ley o no, él puede decir, no, a mí me parece de que la nena no va a estar bien con la madre, No, entonces pero hay una ley, no. Escuchá, López, hay una ley. Una ley, en el derecho de familia hay leyes que regulan los derechos de los menores. Hay leyes que regulan la patria potestad dentro del propio Código Civil, ¿me comprendés o no? Es decir, que el juez no puede decir, no hay ley y le voy a sacar a la criatura. No. No, claro, pero en ese caso, por eso le digo, en caso de que no haya De una que ley no que haya aplique una ley. él puede decir, bueno, no, a mí me parece que no puede estar con la madre. Yo me baso en el hecho de la nenita que se perdió hace 3 días y que la encontraron esta No, pero madrugada. eso ya es un poco el ámbito penal. Sacar a la persona del lugar donde está un hijo con los padres ya es más grave. Eso es ya un derecho de menores. Eso es un caso especial que tiene todo un mundo el derecho de menores. Aparte está legislado eso. No creo que no haya una norma donde regule una relación, ¿me comprende? No hay ninguna parte del mundo, todas están reguladas, como la patria potestad, cuando son excluidas las patrias potestad, ustedes van a estudiar eso en familia, tienen caso de exclusión de la patria potestad, pero no es así nomás. No, jamás, nunca podemos decir que no esté regulado esto, está regulado, ¿me entendés? Cuando ya se habla de temas penales que me preguntaron, por ejemplo, ¿por qué no en lo penal? No es así. Cuando no existe una ley aplicable al caso, el juez debe archivar la causa o debe dar sobreseimiento, por más que sea moralmente repugnable. ¿Por qué? Por nuestros principios constitucionales. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin un juicio previo, posterior al hecho del proceso. Eso dice nuestra Constitución Nacional. Por lo que nosotros no podemos, si fuéramos juez, condenar a una persona donde no exista un delito anterior al hecho del proceso. Si cometió ahora el delito
y no hay en el Código Penal una tipificación de eso, no le podemos condenar. Y después sale ese delito porque se dieron cuenta que no estaba, pero igual no lo podemos condenar, porque las leyes son irretroactivas. ¿Qué quiere decir retroactiva? Para el futuro. Hay muy pocas excepciones de leyes retroactivas más en lo penal. En lo penal podemos hablar de una ley retroactiva en beneficio del imputado, no en contra. Perdón, el beneficio del reo, del imputado, como ustedes lo quieran llamar, cuando estudien Derecho Procesal Penal y Derecho Penal. ¿Mm? Esa es la diferencia en el ámbito penal y en el civil. Sí. Gracias, profe. Profe, Disculpe. en la parte cuando usted estaba hablando de integración, a mí se me cortó por el Wi-Fi. ¿Será que, no sé si llegó a dar una definición? Miren, si una de esas, si ustedes me permiten, lo que estamos grabando o les mando o puedo subir por YouTube para que todos entren tranquilamente. Si están todos de acuerdo, ¿está? ¿Sí? Profesor, Sí, ¿podría profe. mandar en el grupo? ¿Vamos qué? Porque si podría mandarlo en el grupo. ¿Sí? Pero es un archivo muy grande, no va a mandar el video. No sé, tiene una que de ser de esas YouTube y ahí subo, mandar. una de esas subo en YouTube y que quede unos días ahí y después sacamos. Si tengo la autorización de ustedes, nadie no se opone, yo subo a YouTube. Bueno, ¿Ah? profe, gracias. Sí, profe, por favor. Dale. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Usted lo de recurrir a la propia conciencia solo se utiliza en el ámbito civil? Sí, en el ámbito civil. Cuando tenemos que resolver algún caso civil, no existe una ley, no existe ninguna fuente del derecho. No es que el juez va a recurrir porque tiene ganas nomás, no, tiene que agotar todos los medios que tenga a su alcance, todas las normativas mundiales. Imagínate, te digo, derecho español, hasta el derecho alemán puede ir a traer acá. No hay nada, y bueno, conforme se dice a la sana crítica racional del juez. Así se llama, sana crítica racional del juez. ¿Qué quiere decir eso? Que no es porque él tenga ganas y darle a uno o a otro, sino de un examen que hizo de las pruebas, de los alegatos, de la demanda y la contestación de la demanda, según su entender y conforme a todo eso, va a sacar una solución del caso. ¿Me comprende o no? No es porque, bueno, a este tengo ganas, al otro no tengo ganas. ¿Me comprende, Trepo? ¿Sí? Sí, profe, sí, se entiende. Es todo un análisis de los hechos para llegar a una solución del mismo mediante una persona neutral, que es el juez que dicta algo que se llama una sentencia. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Seguimos. Esto acá va a volver a repasar justamente este aspecto de la integración del derecho. ¿Sí? Que esto está en el Código Civil, también tenemos una bolilla que habla de la integración del derecho. Se da de una manera un poco más ampliada, pero está en las últimas bolillas. A ver, vamos a repasar con el video lo que estuve recién diciendo. Un juez se parte de la idea y se parte del principio general de que los jueces no pueden dejar de juzgar bajo pretexto o oscuridad de las leyes. ¿Qué quiere decir este principio general? Los jueces nunca pueden decir ni abstenerse de decir, no, esto no puedo fallar, no puedo dictar ninguna sentencia. ¿Pero cómo no va a dictar ninguna? No dicto. ¿Pero por qué no puedo dictar sentencia? Explícame por qué. Y porque no hay ningún derecho, no hay ninguna ley en la Argentina. No, pará. Dentro de la ciencia del derecho encontramos el concepto de la integración. ¿Qué dice la integración del derecho? Que cuando no existe una ley que pueda aplicar el juez, debe recurrir a otra fuente del derecho, que lo vamos a estudiar, lo vamos a desarrollar. ¿Qué, por ejemplo? Y bueno, mirá, si no hay una ley, te podés recurrir a la costumbre. Y si no hay, y bueno, te podés recurrir para ver tu caso al derecho comparado. Y si no hay, y bueno, aunque sea a las leyes análogas. Y si no hay, y así sucesivamente. Tenés que integrar el derecho. Y si no hay nada,
dice el juez. ¿Qué hago? Y tiene que dictar igual la sentencia, basándose en los principios generales del derecho, en la idea de la equidad, de la justicia, y en el muy buen modo de proceder como lo haría de un modo racional un juez. Entonces, ¿qué significa esto? Que el juez tiene la obligación de fallar y de dictar sentencia. En el ámbito civil, estamos hablando, tengo un problema con mi vecino, se cae el árbol de este lado y la fruta le da al vecino y me está agarrando el vecino, pará, ¿cómo el tema acá? No, sí, pero es mi fruta, pero está en el lado del vecino. Tenemos que solucionar, tenemos que llegar a una solución. Busquemos la ley donde sea, pero teniendo en cuenta lo primero que se debe aplicar es la ley argentina. Tenemos que agotar. Eso es lo que me preguntaban, ¿se acuerdan o no? ¿Quién me preguntó? ¿Se acuerdan que me dijeron lo de la ley? ¿Trepo era? ¿Se acuerdan que me dijeron, pero puede aplicar el juez la jurisprudencia, el fallo o el derecho comparado antes que la ley? No. Y eso es lo que había comentado. El juez lo primero que tiene es la ley. Existe en una bolilla que vamos a desarrollarla, si ustedes la quieren ver y ir leyendo, es muy interesante, que se llama el ordenamiento jurídico como un conjunto de normas sistemáticas y coherentes. ¿Y por qué en esa bolilla llamamos conjunto de normas coherentes y sistemáticas? Porque según Kelsen, en la teoría pura del derecho, hizo una pirámide. Pero qué inteligente, ¿hace cuántos años el Kelsen inteligente? Y ahí hizo una gradación del ordenamiento jurídico. Y dijo, señores, que hasta hoy se usa, acá la más alta de todas, vamos a tener a nuestra Constitución Nacional. ¿Y qué es eso? La ley, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, y después vamos a tener esto, lo otro, y va a ir bajando. Eso nos da la pauta de que hay normas jurídicas que están sobre otras normas jurídicas, y que primero, cuando ustedes estudien la gradación del ordenamiento jurídico, se van a dar cuenta de que la ley va a estar antes que una sentencia. Si el juez duda qué resolver, ¿qué hago? ¿Este fallo o esta ley? Esta ley. Si el juez duda para resolver, ¿qué aplico? ¿Una ley nacional o aplico la Constitución Nacional? La Constitución Nacional, señores. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Y bueno, porque hay una gradación del orden jurídico. Lo vamos a estudiar más adelante. Hay una bolilla específica que trata de eso. Y ustedes me van a poder preguntar también, pero ¿para qué vamos a estudiar esto en introducción? ¿Qué nos puede servir en introducción esto que me enseña Chocrón? ¿Para qué está este ordenamiento jurídico? Cuando sean profesionales lo van a usar más de 20 veces por año. Con esta pirámide hecha por Kelsen, muchas veces y la mayoría de las veces planteamos los recursos de inconstitucionalidad, planteamos los recursos extraordinarios y van a tener que volver y estudiar la pirámide jurídica que dieron en Introducción al Derecho. Sí. La ley argentina. Y en caso, profe, Decime. Sí, haber dos leyes. ¿Puede existir el caso de que haya dos leyes? Claro que sí. ¿Y ahí qué se aplican? Muy bien, Trepo. ¿No entraría ahí? Principio pro homine no entraría ahí. A ver, si tenemos dos leyes iguales, puede existir. Y está previsto dentro de esa gradación del orden jurídico las distintas incompatibilidades que pueden existir, Trepo. Porque si bien es cierto de que existen normas superiores e inferiores, no hay problema en distinguirlas, que lo van a estudiar ustedes, pero también pueden existir normas de iguales jerarquías que se contraponen entre sí, como dijo Trepo. ¿Y ahí qué hacemos?
Trepo, ¿qué pregunta que me hiciste? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué harían ustedes? A ver, yo después puedo darle una solución. Principio pro hominem. ¿Cuál? Principio pro hominem, el más favorable. Y sí, en derecho penal lo haríamos eso. Muy bien, Pablo. En derecho penal aplicaríamos eso. Y en el civil, dos leyes iguales. ¿Qué hace el juez? Sana crítica racional. ¿Saben qué hace? Aplica la posterior, es decir, aplica la más nueva. Y la anterior queda. La ley posterior deroga la anterior. Es un principio dentro del ordenamiento jurídico de las incompatibilidades que pueden existir, tanto vertical como horizontal. Pero está bien, Pablo, lo que dijiste. En el derecho penal es así, se aplica la más favorable. Yo tuve un caso en derecho penal, pero te estoy hablando hace mucho tiempo, quizás 15 años, ¿no? Imagínate. Tenía un cliente por exhibiciones obscenas. Uno que estaba de novio, que le seguía a la novia, todo el día le seguía, hasta que un día hizo algo que no tenía que hacer. Entonces fue la novia y le denunció por exhibiciones obscenas. Las exhibiciones obscenas, cuando fue a la policía, él dijo, sí, es verdad. Yo la seguía y todo lo demás, y me hice así para que me mire. Hizo unas exhibiciones obscenas. No la tocó nada, pero él hizo exhibiciones obscenas. Y yo, bueno, mira, esto está cantado, va a tener que atenerte a las consecuencias de la ley. Y sí, porque declaró, dijo todo perfecto. En esa época, exhibiciones obscenas, no sé en este momento cuánto estará la penalidad de eso, ¿no? Pero en esa época era, vamos a suponer... ¿Código contravencional, doctor? ¿O por Puede falta de ser una ley? contravencional. No, este era penal de verdad, con juez de instrucción. Y bueno, la cuestión de que intervenimos y era de 2 meses a 1 año, creo, exhibiciones obscenas. En esa época pasó, se hizo el proceso, estábamos en pleno debate de por qué lo hizo, para justificar, para la reducción de la pena, y sale una nueva ley, que las exhibiciones obscenas solamente van a ser castigadas con multa. Terminó. Es más favorable al reo, como vos decís, Pablo, en lo penal. Y verdaderamente salimos, no quedó ni un día detenido, salió y pagó la multa con un sellado que se depositó y terminó. Así es, efectivamente. Profe, ¿puede repetir, disculpe, puede repetir lo último que dijo? La ley está a favor de... Brian, O sea, ¿de cuál voy a decir? La ley a favor del de reo. la última, Del reo. que El reo a favor del que lo están acusando. ¿Me comprendés? Es decir, a él le estaban acusando de exhibición obscena y salió cuando ya lo condenaban, ya el tipo ya estaba condenado ya, porque ya iban a dictar la condena, sale una nueva ley, como dice Pablo, pero es más favorable. ¿Por qué? Porque antes era cárcel. Podía ir 2 meses, 3 meses, 5 meses. Y sale y dice, no, señores, ya no va a haber más cárcel. ¿Qué va a haber? Y va a haber una multa nada más. Entonces dijo él, listo, Madiero, ni dice Madiero, los jueces directamente aplican la nueva ley. Y así fue, se aplicó la nueva ley. El reo, yo le digo el reo, pero está mal, algunos penalistas me van a criticar mucho porque digo reo a la persona. Permiso, doctor, pero eso no se aplica a los delitos de lesa humanidad. El principio pro hominem. Se aplica a todos los delitos la ley penal más benigna. ¿En Ahora el después delito cuando de lesa estudien... humanidad también, doctor? ¿En los delitos de lesa humanidad también? No, eso ya no. Ahí hay una ley especial, un régimen especial. Eso lo van a estudiar en Derecho Constitucional y en una materia de la Declaración de los Derechos Humanos. Eso tiene un régimen especial, que hay leyes que fueron dictándose a través del tiempo. Sí. Seguimos, a ver. Profesor. ¿Sí?
Y si esta ley, que bueno, es la última que sale, sería más perjudicial para la persona, de todas maneras no se tendría en cuenta que ley posterior deroga a ley anterior. Muy bien. El caso contrario, Díaz. ¿Qué pasa si sale una nueva norma que diga, no, mira, de 2 meses a 6 meses no te va a ir preso, te va a ir preso de 1 año a 2 años? No, no le aplican. Es más favorable siempre. La más favorable. Pero profesor, siempre las leyes no tienden a desfavorecer al ciudadano, o sea, esa ley sería inconstitucional también. Y, a ver, Verónica, Guerrero, ¿quién me habló? Hola. ¿Cómo me preguntaste, Guerrero? Explícame otra vez. Hola. Qué lástima. ¿Sería inconstitucional? ¿Por qué me decís, Verónica? No es inconstitucional una norma que agrava la pena de un delito y no se pueda aplicar al que ya hizo ese hecho ilícito. ¿Por qué? Por un principio constitucional. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que nadie puede ser penado sin juicio previo posterior al hecho del proceso, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Me comprenden? No es inconstitucional. Inconstitucional sería si le aplicáramos la pena mayor al imputado, al reo, como lo quieran llamar, que cometió el hecho ilícito antes de la reforma. ¿Mm? Pero eso no descarta, por ahí ustedes como abogados pueden plantear. El derecho es toda una interpretación de normas. ¿Me están escuchando? Profesor, y a esas personas que están imputadas también y que le dan para hacer servicio comunitario, por ejemplo, en comedores, que se vayan a limpiar y todas esas cosas, ¿con eso también acortan la sentencia? Sí, eso puede ser una sentencia, una condena. No va preso y hace tal cosa. Hace poco tuvimos un debate de una persona en la cual yo le defendí. Era un tema de un accidente de tránsito que lo estaban acusando. No era mucho el accidente de tránsito, lesiones leves nomás había. Pero venía, no era tampoco demasiado alcohol que tenía, tenía prudencial, pero pasaba lo normal. Entonces se llegó a un arreglo, la jueza, él indemnizó a la otra parte, que eran unos pequeños daños, más el daño en la moto y todo lo demás que le pasó. Él no le pasó nada, pero unos rasguños, ya lesiones leves eran. Y le obligaron a tomar clases de conducción, cómo se conduce en la municipalidad, y también a asistir a Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, esa sería la carga. Tiene que ir, por ejemplo, 2 veces como mínimo por mes a Alcohólicos Anónimos. Durante 1 año, por ejemplo. O le podían haber puesto, no, usted tiene que ir a hacer tal cosa, por ejemplo, ir a un hospital y ayudar a los enfermos, por ejemplo, o al personal que está ahí administrativo. Pueden hacer eso. Pueden hacer eso. ¿Y qué asegura que lo hagan? ¿Una multa? No, lo tiene que hacer. Se va, firma la entrada y firma la salida. Si no cumple, se lo condena efectivamente a prisión. ¿Y cómo determina el juez eso? Es lo mismo que la condena condicional. Cuando a uno le condenan, que le dicen, señor, usted va a estar condenado a 1 año de prisión en suspenso, pero durante ese año de prisión en suspenso no puede cometer nada, tiene que portarse bien, tiene que ir 1 vez por mes a la comisaría, firmar, tiene que hacer esto, lo otro, y si no hace, se revoca. Tiene que claro, ir, eso sería con libertad condicional, algo así. Estaría preso varios años y después le dan como el permiso ese para que salga con libertad condicional de ir 1 vez al mes a firmar que sigue estando en el mismo lugar X. Inclusive no puede entrar
Es decir, le pueden dar directamente 1 año de condena condicional y ni pisa la cárcel. Bueno, seguimos, porque quiero terminar el tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? Seguimos, vamos a terminar con esta. A ver, ¿qué dice en un repaso de lo que recién hablamos? Busquemos en otras fuentes del derecho. Esto en el ámbito civil, porque en el ámbito penal, recuerden ustedes, en el ámbito penal, ¿qué significa? Que el juez no puede condenar a una persona si no existe una ley anterior al hecho del proceso. Por más repudiable que sea, no se puede condenar. Es decir, él no está obligado a decir es culpable o es inocente. Si existe una causa penal formada y no existe una ley, terminó la causa. Eso es dentro del proceso penal. Seguimos, dijimos integración, aplicación, y hablamos también ahora de la última, que está dentro del concepto, el último de los términos que está dentro del concepto de la ciencia del derecho, que es la sistematización. Sí. Sistematización. Señores, ¿qué significa sistematización? Conjuntos relacionados entre sí. Muy bien, muy bien. Arrancamos con el concepto de lo que es un sistema. ¿Sí? Un minuto, voy a traer agua. ¿Sí? Muy bien. Y ustedes me dijeron, ¿qué es un sistema? Que vuelvan a repetirme otra vez, a ver. ¿Cómo me dijeron? ¿Escucha? ¿Quién me dijo? ¿Me dijo bien? ¿Qué era un sistema? No, te escucho ahí. ¿De Biasi? Sí, ahí. Decime. Ahí sí, decime, a ver. Un conjunto de elementos relacionados entre sí. Muy bien, entonces partimos de esa definición para ver cómo la ciencia del derecho habla de sistematización. ¿Por qué? Es del concepto que nos dio Biasi, de Biasi. Hablamos de que el ordenamiento jurídico es un sistema. Y si es un sistema, hablamos de una relación de elementos y hablamos acá dentro del ordenamiento jurídico como una relación de normas jurídicas. ¿Cómo relación de normas jurídicas? Sí, todo el derecho, todas las normas están relacionadas entre sí. El derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo. Bueno, puede ser esto como hasta... No me diga que la navegación va a estar relacionado con el derecho penal, con el derecho... Sí, sí. Estamos en el barco y se produce un robo en el barco. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no. Se produce un homicidio. Y dice uno de los pasajeros, yo lo maté. Me tenía cansado. Yo le herí. Le hice lesiones gravísimas, me tenía cansado. Entonces, ¿qué pasa? El capitán toma el papel de comisario y puede ordenar inmediatamente la detención de esa persona en el camarote, etcétera, etcétera. Quiere decir que está todo relacionado. Llega al puerto, lo entrega. Lo civil con lo comercial con lo penal, lo laboral con lo... todo. Lo financiero, el derecho financiero con lo civil. Son normas que están relacionadas todas entre sí. Completamente todas.
Eso es sistematización, la relación que existe en el derecho. Todas las normas se relacionan todas. Vamos a escuchar a ver qué dicen en el video. Sistematización. ¿Qué nombre? ¿Qué es? Sistematización te da la idea de que es un sistema el ordenamiento jurídico. Es un sistema. ¿Y qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. El derecho es eso. Es un conjunto de elementos relacionados entre sí. ¿Y cómo el tema? ¿De qué manera? Por ejemplo, la norma laboral está relacionada con la penal con la tributaria con la navegación con la tributaria, todo relacionado. Cuando ustedes el día de mañana tengan que ver un delito, sobre un delito determinado, van a notar en el Código Penal que dice el que hurtare cosas muebles. ¿Qué problema? Porque si vamos al derecho penal, cosas muebles no está en la definición. Tenemos que ir al derecho civil. Y así sucesivamente. En lo financiero puede existir derecho penal, en el derecho penal puede existir normas financieras, cuando la AFIP castiga con multa o prisión en caso de que no se paguen los impuestos, etc. Todo está relacionado. Por eso se habla que el ordenamiento jurídico es un sistema coherente y ordenado de normas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que están relacionadas todas las normas entre sí. ¿Está hasta ahí? Y cuando hablamos de la ciencia del derecho también hablamos como un conjunto de principios, preceptos y normas. No, acá no se trata, cuando hablamos de ciencia del derecho, de leyes. Vamos más allá cuando hablamos de ciencia del derecho. Hablamos de principios, hablamos de leyes, de un montón de cosas que trae aparejado este concepto de ciencia del derecho. No termina con una ley nomás, va más allá, porque el que dice que el concepto del derecho es un conjunto de leyes está mal. Va más allá, la norma jurídica. La norma jurídica es un género y la ley es una especie. Por eso hablamos de normas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos hablando de normas jurídicas, no estamos hablando de cualquier precepto o de cualquier... No, nos estamos refiriendo a la jurídica, a una norma jurídica que es de carácter general y que tiene aplicación en todo el territorio de la nación. Y es igualitaria, es igual para todo el mundo. El que roba va preso. El que mata, tantos años de prisión. No, para mí no me llega porque yo estoy como tal cosa. O no, a mí no me llega porque yo estoy de paso, no vine a visitar nomás el país. No, es general, es una norma jurídica. Son preceptos que se imponen. Quieras o no, tenés que cumplirlo. No, yo no, tenés que pagar impuestos. No voy a pagar. Tenés que pagarlo. Y bueno, y si no, te van a hacer un juicio. No, y no sigo, no. Te van a hacer un juicio. Te van a rematar los bienes, pero no voy a pagar. Te van a cobrar igual. Pero, y te remataron los bienes y de la plata que te remataron los bienes pagaste el impuesto. Otro ejemplo. Hace muy poco salió un fallo judicial. Se le condenó a una persona propietaria de un perro, un dogo creo que era, un dogo, a 8 años de prisión. El perro mató a una criatura, a un niño de 2 años. ¿Sí? Señores, no está preso todavía el hombre, pero seguro que ya le va a llegar la citación donde dice se tiene que presentar inmediatamente a cumplir. Señores, eso lo vamos a ver también en Introducción al Derecho.
Cuando hablemos de la propia responsabilidad, ¿cómo puede ser una responsabilidad? Eso también comprende ese concepto del derecho. Cuando hablemos de sanción, de responsabilidad, cuando hablemos de persona, esos son conceptos fundamentales del derecho que también ustedes van a aprender en este curso. Cuando hablamos de una responsabilidad, no es solamente una responsabilidad propia, sino también puede ser una responsabilidad indirecta, no directa, sino también indirecta. Este es el propio caso de responsabilidad, caso de responsabilidad indirecta. El perro que ataca a un niño, el propietario tiene que pagar. ¿Y por qué? Y lo van a estudiar, después van a ampliar toda esta responsabilidad indirecta, porque acá en Introducción al Derecho van a tener las bases, los conceptos de cada uno de estos, para que después puedan profundizar con normas jurídicas en Civil 1, en Civil 2, en obligaciones, cuando vean con mayor detenimiento lo que significa responsabilidad. Y para ir concluyendo esta definición, hablamos de que es conjunto de normas, aplicación, interpretación, sistematización, integración. ¿Para qué? Para una justa aplicación. Qué importante que es una justa aplicación dentro de una sociedad. Es re importante. Pues, ¿para qué tenemos el derecho nosotros? Nosotros estamos teniendo el derecho ¿para qué? Para que nos rija la conducta dentro de una sociedad. Imagínense si no tenemos al derecho, no tenemos una norma. Vamos a hacer lo que queremos. Bueno, mirá, tenés la clase con Chocrón a las 9, no, yo entro a las 10 de la mañana, me quedo 15 minutos y chao, no podés, tenés que estar, mientras dure la clase tenemos que estar charlando, dialogando y aprendiendo los contenidos necesarios que nos va a servir para el día de mañana, para desarrollar y poder estudiar las otras materias, y me va a servir también para ejercer mi profesión como futuro abogado, como futuro escribano, lo que yo quiera hacer. Entonces, por eso hablamos de este concepto de la ciencia del derecho. ¿Para qué? Para una justa aplicación. ¿En dónde? Y en la sociedad. En toda nuestra sociedad. Hasta acá vamos a llegar con lo que hablamos de concepto de la ciencia del derecho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Derecho? ¿Cuál sería el concepto de derecho en sí? Porque estamos hablando de la ciencia del derecho. Muy bien. No el derecho como tal. A ver, muy bien. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué me preguntaste? Que estábamos hablando de la ciencia del derecho. Yo me interesaría saber que me diga cuál es el concepto del derecho como tal. Muy bien. Bien de Biasi. Cuando nosotros arrancamos y empecé a hablar de la definición de lo que es el derecho, yo dije que mal, no podemos hablar del derecho, no podemos hablar. ¿Por qué? No, tenemos que partir ciencias del derecho, porque el derecho lo tomamos como una ciencia del derecho. Por eso todos los autores, ustedes van a ver en Introducción al Derecho, habla del concepto de ciencia del derecho, no del derecho. ¿Por qué? Porque lo tomamos como una ciencia del derecho y partimos de ahí con la definición de eso. No podemos decir del derecho, no. Que en general, a ver, debía así, entre los dos, entre nosotros, no cuente nadie lo del curso tampoco, ¿no? Es lo mismo hablar del concepto del derecho que de la ciencia del derecho, ¿me comprendés o no? Es la misma definición, nada más que más científico, y para los autores del derecho y para los autores de Introducción al Derecho, hablan de ciencia del derecho. Y me parece correcta esta terminología que emplean los autores para hablar de ese concepto de lo que nosotros conocemos como ciencia del derecho. ¿Sí? A ver, otra preguntita más por ahí.